vamos a resolver el ejercicio de convertir una expresión infija a una expresión postfija. Una notación infija es una expresión aritmética cuyo operador está entre los números, es decir, digamos a más b, nos fijamos que el operador está en medio. Esa es una notación infija. En cambio, una notación postfija es, como vemos aquí, los números primero y después el operador. También existe la notación prefija, ¿no? Pero en este caso no lo estamos considerando. Ya, entonces el problema consistía en que nos daban una expresión en notación infija y había que convertirlo a hay que convertirlo a una notación postfija. Ya. ¿Cómo va a ser? Tratemos de entender el algoritmo, el procedimiento que vamos a realizar para hacer el ejercicio. La entrada va a consistir en una notación, como vemos aquí, ya está representado en una cadena. Sabemos que una cadena es un vector de caracteres, entonces cada posición del vector tiene una posición, como vemos aquí. Ya, entonces vamos a usar una variable para saber en qué posición estamos. Entonces ahí vemos que vamos a usar la variable y, generalmente para recorrer usamos siempre una variable y. Ya, entonces la variable y nos va a permitir saber en dónde estamos para no perdernos un poco en el procedimiento. Ya, la salida y la entrada van a ser cadenas y vamos a usar una pila, como corresponde al tema de pilas, ¿no? ¿Qué dice el algoritmo? Hay que recorrer toda la cadena, obviamente, y va a empezar en 0 y va a ir recorriendo y va a llegar hasta, obviamente, hasta 14, incluso va a llegar hasta aquí, ¿no? Pero ya no va a ser nada ahí. Entonces a eso se refiere con recorrer toda la cadena. Mientras recorra, vamos a analizar estos posibles casos. Los casos son si es número, si es operador aritmético, si es paréntesis cerrado. Y entonces cada que analicemos vamos a ver, a uno de estos va a corresponder, excepto el de paréntesis abiertos. ¿Por qué? Porque estamos realizando el ejercicio, digamos, por así decirlo, de una forma limitada, es decir, siempre que tengamos una entrada vamos a considerar que la entrada está correctamente escrita, es decir, no tiene errores. Entonces no vamos a controlar si la expresión está correctamente o no. Y además solo vamos a procesar números con un solo dígito. Es decir, no va a haber expresiones donde haya, digamos, 15, 104, no. Entonces solo con un dígito. Ya posteriormente lo podemos hacer haciendo la correspondiente comprobación si la expresión está correcta y con números de más de un dígito. Por el momento no, simplemente tiene esas limitaciones el algoritmo que estamos haciendo o el programa que estamos haciendo. Ya, entonces veamos, hagamos este proceso de recorrer toda la cadena, ir preguntando si es número, si es operador o si es paréntesis cerrado. Entonces habíamos dicho, vamos a empezar la i ahí, entonces estaríamos preguntando, este carácter es un paréntesis abierto. Entonces preguntaríamos, ¿es número? No. ¿Es operador? No. ¿Es paréntesis cerrado? No. Entonces cuando sea paréntesis abierto no pasa nada. Se corre y al siguiente número. Es decir, estaríamos en el carácter también paréntesis abierto. Entonces preguntaríamos, ¿es número? No. ¿Es operador aritmético? No. ¿Es paréntesis? No. Entonces no hace nada. Pasamos al siguiente número. Al carácter 4. ¿Es número? Sí. ¿Qué hacemos si es número? Como dice aquí, si es número, llevamos a la cadena de salida. Aquí está la cadena de salida, entonces prácticamente aquí se estaría copiando el valor 4. No hacemos nada más, ¿no? Uno de estos tenemos que hacer. Recorremos, estábamos aquí, ahora recorremos a la posición 3. ¿Cuál es el carácter en la posición 3? El asterisco. Preguntamos, ¿es número? No. ¿Es operador aritmético? Sí. Es multiplicación el asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando es operador aritmético? Se copia a la pila de
operadores. Entonces ya estamos haciendo uso aquí de la pila, es decir, vamos a hacer un push. Entonces ahí va a estar un push. Entonces va a ir, fíjense, ya está en nuestra pila el operador de multiplicación. Ahora recorre y ya estaríamos en el número 5, en el carácter 5. Va a preguntar, ¿es número? Sí. ¿Qué hacemos cuando es número? Se va a la cadena, es decir, se va a copiar aquí el 5. Recorremos entonces a la posición, ahora estaríamos con el carácter paréntesis cerrado. Entonces número no, es operador aritmético no, es paréntesis cerrado. ¿Y qué hacemos? Dice sacar el operador de la pila a la cadena de salida. Es decir, ahora sacamos de la pila y se va a la cadena de salida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos aquí prácticamente se va a escribir el asterisco. Ha salido de la pila hacia la cadena de salida. Eso dice las instrucciones. Recorremos ahora nuevamente y va a estar ahí. Analizamos ahora el operador, la división. Vamos a preguntar, ¿es número? No. ¿Es operador aritmético? Sí. ¿Qué hace? A la pila. Entonces, aquí vamos a llevar, se va a insertar a la pila el operador de división en este caso. Volvemos, ¿qué hace? Recorre, ¿no? Tenemos que recorrer todita la cadena. Preguntamos, ¿es número? Nos fijamos, no. Sabemos que cuando es paréntesis abierto no hace nada. Recorremos entonces ahora el siguiente. Recorremos y vemos que es número. Sabemos que cuando es número, ¿dónde tiene que irse? A la cadena 4. Recorremos. Estamos aquí. ¿Qué pasa si es operador aritmético? ¿Qué dice cuando es operador aritmético? A la pila. Entonces aquí ya también se va a ir a copiar a la pila. Listo, ya está. Entonces fíjense, sigue el operador de división, encima está ahora el operador más. Recorremos. ¿Qué hacemos ahora? Nos hemos encontrado con el 6. ¿Qué hacemos cuando es un número? A la cadena de salida. Se copia 6. Recorremos. ¿Qué hacemos cuando ahora estamos en un paréntesis cerrado? ¿Qué hacemos? Sacar el operador de la pila a la cadena de salida. Es decir, este se va a ir a copiar aquí. Sí, aquí va a estar el más. Recorremos y con que nos encontramos otra vez con el operador de el paréntesis cerrado. ¿Qué hacemos cuando es paréntesis cerrado? Sacar de la pila sacamos esto ya también al operador. Es decir, aquí ya también va a haber una división. Entonces seguimos recorriendo. Ahora nos vamos a aquí, que aunque nos encontramos con un operador aritmético. ¿Qué hacemos cuando es operador aritmético? A la pila de operadores, es decir, aquí ahora va a copiarse el más, a la pila se va. Entonces se almacena en la pila y avanzamos. Aquí ya nos encontramos con un número. ¿Y qué hacemos cuando es número? Va a la cadena de salida 8. Y finalmente recorremos, salimos de la cadena, pero aquí ya no tenemos que procesar nada, porque ya no hay nada que procesar. Entonces hemos hecho todo esto, hemos recorrido toda la cadena, pero fíjense que puede haber uno o más operadores todavía en la pila. Por eso es que después de hacer el recorrido de toda la cadena,
el siguiente paso es vaciar la pila de operadores a la cadena de salida, es decir, cuál va a salir, el operador más va a ir ahí. Entonces aquí se va a copiar el operador más. Entonces esta sería la salida. Comparemos 4, 5 por 4, 6 más división 8 más. Entonces ya está en una notación post fija, gracias al uso de una pila que hemos usado para almacenar los operadores. Ahora hagamos este algoritmo en Java. Lo codificaremos, hacemos uso del NetBeans. Entonces aquí ya tenemos para hacer el código. Ya hemos declarado la clase stack, hemos importado la clase stack porque vamos a usar pilas, pero vayamos por partes. Entonces en nuestro programa vamos a tener una entrada, le vamos a llamar entonces a nuestra variable justamente, pero con minúsculas, entrada. ¿Qué tipo de dato va a ser? Fíjense la entrada, que lo que almacena es una cadena, entonces va a ser de tipo string. ¿Qué valor va a tomar la entrada? Igual va a ser por teclado. Punto next. Ya, entonces ya vemos el salpaso, la entrada hemos insertado. Sabemos que ahora vamos a trabajar con otra cadena que le vamos a llamar salida. Entonces igual de tipo string salida, que va a tomar ¿qué valor? Al principio hemos visto que este vector que representa la cadena estaba vacío. Entonces en programación la cadena vacía se representa con dos comillas sin nada en medio, y estamos diciendo que la cadena salida a un principio no tiene nada. Y además, ¿qué variable más necesitamos? Lo más importante, ¿no? Nuestra pila, que le vamos a llamar P. Entonces necesitamos una pila stack P igual new stack. ¿Qué va a almacenar esta pila? Hemos visto que almacenaba los operadores. ¿Qué son los operadores? Son caracteres. Entonces va a almacenar caracteres. Entonces declaramos biencito para no tener problemas. Ya está. Entonces hemos declarado nuestras tres principales variables. Y ahora recién empezamos a hacer esto, a recorrer toda la cadena. Entonces para eso vamos a usar un for. Usamos un for con la variable int i, que empieza, obviamente habíamos visto que i va a empezar siempre en el primer valor, que empezaría en 0, y va a empezar a 0, mientras i sea menor a ¿cuánto? Sabemos que vamos a llegar hasta ahí, este valor va a ser 15, ¿qué valor es? La longitud de la cadena. Entonces mientras sea menor a nuestra cadena se llama entrada punto su longitud. Entonces con esto de entrada.length, mientras sea menor, nos va a permitir llegar simplemente o hasta ahí solamente, ¿no? Y cuando llegue ahí ya no va a hacer nada, se va a salir. Ya, ¿qué vamos a hacer? Que aumente de 1 en 1. Y entonces ahí estamos haciendo justamente, vamos a hacer todos estos casos. Vamos a preguntar uno por uno. Si es número, si la entrada, punto, en la posición, el carácter en la posición i, estaríamos preguntando esto, ¿no? Este carácter, ¿cómo preguntaríamos para saber si es número? Entonces aquí recordamos un poco el código ASCII y nos fijamos. El código ASCII, fíjense que los números, los caracteres 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, están consecutivos. Entonces el 0 le sigue el 1, le sigue el 2, eso nos ayuda para saber y decir más o menos que un determinado carácter es un número. Entonces estaríamos preguntando si este carácter en esta posición es mayor o igual al carácter 0, y lo mismo, el mismo carácter, si es, estaríamos preguntando si está en este rango, ¿no? Desde 48, bueno, desde 0 hasta 9. Entonces,
eso nos ayudaría a saber que si el carácter es mayor o igual a 0 o es menor o igual a el carácter 9. Si está en este rango de 0 y 9, el carácter quiere decir que es número. Esta sería una forma, ¿no?, de saber si es un número. Hay otras formas, pero ya está en el algoritmo. Entonces vemos, si es número, ¿qué vamos a hacer? Llevar a la cadena de salida. ¿Cómo hacemos este proceso? Llevar a la cadena de salida en Java. Simplemente, conceptos básicos de cadenas, decimos que la salida va a ser igual, a esto se llama concatenación, salida más ese carácter justamente, más ese carácter. Entonces, esto lo que estaría haciendo es lo siguiente. Estaríamos haciendo por el momento esto, pero se puede entender aquí. La salida, en este momento, la variable salida, que es de tipo string, en esta parte, cuando le hemos dicho, es vacío. Estaría así, vacío. Entonces estamos diciendo aquí, ¿no? Vacío, vacío, más el carácter, la entrada, sabemos que esta es la entrada, en la posición i, al principio i valdría 0. No, perdón, estaríamos aquí. En este caso 4, ¿no? Cuando encontremos, estamos analizando cuando sea número. Si es número, entonces va a agarrar esta posición y estaríamos diciendo, esta sería la instrucción. Lo que estaría haciendo cuando encuentre un número, al principio, ¿no? Lo que haría es cadena más el carácter 4, esto se va a convertir en una cadena, pero ya no va a ser vacío, va a tomar el valor 4. Entonces, ya estaríamos almacenando el 4. Bueno, estamos analizando, esto hemos hecho. Cuando sea número, llevar a la cadena de salida. ¿Cómo lo llevamos? Con esta instrucción. Ya, pero si no es número, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar si es operador aritmético. Si entrada, punto, char en la posición i, vamos a trabajar con 4 posibles operadores, los básicos, ¿no? Si es suma, resta, multiplicación o división. Entonces fijamos el código ASCII, por ahí nos puede servir. Entonces el operador suma, ¿dónde está? Aquí está justamente. Pero podemos usar estos. Está primero multiplicación, suma, resta, división, pero nos sirven, ¿no? Pueden ser, estos son operadores aritméticos. Entonces, primero está asterisco. Entonces podemos decir si es mayor o igual a carácter asterisco. Y lo mismo, pero si es menor. Si es menor a qué, nos fijamos cuál sería el siguiente carácter. El último sería la división. O si es división, entonces estaríamos diciendo si es uno de estos caracteres, que son operadores aritméticos, ¿qué vamos a hacer? Entonces volvemos al algoritmo y decimos, si es operador aritmético, a la pila de operadores. Entonces, si es operador aritmético, entonces p.push, lo que nos interesa, manejar pilas. ¿Cuál se va a ir? Justamente ese carácter. Ya estaría. Y el tercer caso, ¿cuál sería? Si es paréntesis cerrado. Entonces preguntaríamos si ese programa es igual a paréntesis cerrado. Si es eso, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? Sacar el operador de la pila a la cadena de salida. Entonces vamos a hacer casi lo mismo que de aquí. Solo que esta vez ya no le vamos a sumar el carácter de la cadena, sino vamos a sacar, vamos a hacer esto, vamos a copiar. ¿A qué se refiere eso?
a que ahora la salida va a ser igual a la misma salida, más, pero ya no la entrada, sino, como dice aquí, del operador de la pila a la cadena, de la pila a la cadena va a ir, entonces más, la pila es p punto pop. Entonces lo que está haciendo es, ahorita recordemos un poco lo que habíamos hecho, la salida ya sería 4 en la salida, más estaríamos un operador, el operador sería multiplicación que estaría en la pila, de aquí directo va a ir aquí, como es carácter, así sería, 4 estaríamos más el operador, bueno, en realidad ya estaríamos ya sería 4, 5 si hubiéramos ido paso por paso, 4, 5, la cadena 4, 5 más el operador por, esto nos daría 4, 5 por, eso estaría haciendo esta instrucción. Entonces les recomiendo un poquito repasar esta parte de esta instrucción, que sería la concatenación de cadena más carácter, que lo estoy haciendo dos veces, uno aquí cuando copio un número a la cadena, y aquí cuando saco de la cadena, de la pila hacia la cadena de salida. Tal vez esta partecita es un poco confuso, les pediría por favor repasen un poco. Vamos a tratar de hacer la prueba de escritor. Ya. Y listo, ya está todas estas instrucciones codificadas. Una vez salido del bucle, como ya hemos visto, puede ser que haya todavía operadores en la pila, entonces vamos a vaciar los operadores de la pila. Entonces aquí salimos del bucle y decimos, mientras la pila no esté vacía, vamos a ir vaciando, no esté vacía, ¿hacia dónde vamos a vaciar? Hacia la salida. Salida punto, salida va a ser igual a salida más p punto pop. A esta altura supongo que ya manejan bien push y pop. Y dice, finalmente vamos a mostrar la cadena de salida. Entonces al final system.out.print, ¿no? La variable salida. Y nada más. Probaremos, a ver, hagamos la prueba. Copiamos, bueno, una instrucción y hacemos la prueba. Estos ejemplos copiamos, vamos al programa, pegamos y ahí está justamente la salida, 4, 5 por 4, 6, idéntico al de la salida. Ahora probamos el otro, hay que ejecutar y exactamente por 4, 6 más división 8 más, está igualito. Ya, entonces hasta ahí ya sería el ejercicio, este sería el ejercicio resuelto, pero recordando nuevamente que este ejercicio es limitado, ¿no? ¿Limitado a qué? A números de un solo dígito, bueno, solo con un dígito está el ejercicio pensado, y de que la entrada está correctamente escrita, es decir, por así decirlo, no hay aquí, digamos, algo así, un 8 ya sería ya sería algo, una expresión mal escrita, ¿no? Entonces estamos considerando que la expresión siempre va a estar correctamente escrita. Tratemos de hacer entonces ahora la prueba. Tratemos de hacer la prueba de nuestro programa, la prueba de escritorio. ¿Qué dice? Entonces la entrada toma un valor por teclado. Entonces nuestra entrada va a ser esto. ¿Qué se llama nuestra entrada? Justamente eso, entrada, con minúsculas, fíjense, la variable se llama entrada. Salida empieza en vacío, dice, entonces no va a tener nada
nuestra salida. Nuestra variable se va a llamar justamente esto, salida. Y declara una pila, aquí ya está la pila P, que va a almacenar caracteres. Fíjense, carácter. Empieza el for i en 0. Entonces i va a empezar aquí en la posición 0. Va a decir 0 es menor a la longitud. Sí, la longitud, si hasta aquí es 14, la longitud es 15. Entonces voy a preguntar, 0 es menor a 15, sí, entra. Pregunta, la entrada, es decir, la entrada es todo este vector, pero solo en la posición i, que sería, es decir, estaría preguntando, solo este carácter, estaría preguntando, ¿es mayor a 0? Sí, es mayor a 0, nos daría mayor a 0. Porque ¿cuánto vale en el código ASCII? Buscaremos, bueno, es decir, 0 está aquí, y el paréntesis está aquí. ¿Es mayor a 0? Fíjense, está antes. Entonces no es mayor a 0, no cumple. Quiere decir que no va a cumplir. Va a preguntar, ¿es mayor a asterisco? La siguiente condición, ¿no? Entrada en la posición i es mayor a asterisco. Preguntamos en el código ASCII, vemos dónde está asterisco, está después, entonces no es mayor, tampoco cumple. Va al siguiente y dice, ¿es paréntesis cerrado? No. Entonces, con el paréntesis abierto no hace nada. Como está en el for, vuelve y aumenta, es decir, ahora i se va aquí. Y se va aquí y pregunta, ahora i vale 2. 2 es menor a 15, sí, entra. Ese carácter es mayor a 0, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Va a decir, ¿es mayor a 0? No. ¿Es mayor a asterisco? No. Entonces no va a hacer nada tampoco con este carácter. ¿Qué hace? Vuelve y aumenta. Es decir, y recoge. Ahí. ¿Qué va a hacer? Va a preguntar este carácter, ¿no? Este carácter 4, nos fijamos aquí dónde está el carácter 4. Carácter 4 está aquí. Está, fíjense, después del carácter 0. Entonces, cuando pregunte, ¿es mayor a 0? Sí va a salir, porque está después del 0. Y es menor del 9, el 9 está después, el 4 está después del 0 y antes del 9, entonces cumple, quiere decir que está en este bloque, en este rango. Entonces quiere decir que sí es número. ¿Qué va a ser? Dice, salida va a ser igual a salida más entrada en la posición char add en la posición i. Entonces nos fijamos ahorita y prácticamente salida, cuando no tiene nada, salida va a ser vacío, no tiene nada, eso estamos haciendo ahorita. Salida y dice más, entonces esta salida que no es nada, más esto recuerden que es un carácter, entrada en la posición i, entrada en la posición 2, entonces estaríamos hablando del carácter 4. Eso estaría haciendo esta operación, vacío más el carácter 4. Esto sería igual a ¿qué? Esto se convierte en una cadena con el valor 4. En otras palabras, ya estaría aquí, fíjense el valor 4. Recorre y aumenta un valor. Entonces, y ahora se iría aquí. Y se iría ahí a la posición 3 y preguntaría asterisco. En el programa preguntaría, ¿es número? En otras palabras. No. ¿Es operador? O sea, es mayor o igual que asterisco. Sí, es menor o igual que división. Estaríamos preguntando aquí. ¿Está en este rango? Ese carácter. Sí, justamente está aquí, en este rango. Entonces quiere decir que es operador. ¿Qué va a hacer cuando sea operador? P.push, ese valor, ese carácter. Entonces estaríamos diciendo que aquí se vendría el asterisco. Ahí se vendría el asterisco. Entonces vamos a dibujar ahí un asterisco. Entonces aquí a la pila ya estaría viniendo el asterisco.
recorre I. Y vamos a preguntar ahora con el número 5. ¿Qué va a hacer con el número 5? Va a preguntar es número, sí, va a entrar aquí en esta condición. Y va a decir salida va a ser igual a salida. Ahorita, ¿cuánto vale salida? Si nos fijamos, salida vale, aquí está salida, ahorita vale 4. Más, va a decir, más que, más la salida más este carácter, entrada en la posición I. ¿Cuánto vale I? I vale 4, es decir, en esta posición. Estaría siendo esta instrucción. 4 más 5. Cadena más carácter, esto sería igual a ¿qué? A una cadena que sería 4, 5. En otras palabras, aquí se estaría copiando el 5. Ahora recorre y estaríamos en la posición 5 y preguntaría si esto es paréntesis cerrado. Vendría y diría, ¿es número? No. ¿Es operador? No. ¿Es paréntesis cerrado? Sí. Entonces, ¿qué hace? Salida más p.pop. Entonces, ahorita, ¿cuánto vale la salida? La salida vale, ahorita estamos con salida con este valor, 45. Entonces, 45 más estaría diciendo. Esto se va a ir ahí, p.pop. Sabemos que esto va a salir, y cuando decimos que va a ir ahí, entonces así va a ser. Entonces, en otras palabras, aquí se va a copiar, más va a decir el asterisco. ¿Esto que nos va a dar? Esto se va a convertir en 4, 5, asterisco. 4, 5 en otras palabras aquí, asterisco, o la multiplicación. Y así sucesivamente. Espero se haya entendido estas instrucciones, analícenlo bien para entender mejor. Se usa mucho en el manejo de cadenas. Esta, cuando le mandamos el carácter, que es esto lo mismo, pero con pilas. Entonces, este es el ejercicio resuelto. Espero se haya entendido.